La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías, unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica, otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel, de ahí la otra denominación de la enfermedad, como peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100% de los casos. ¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. La autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente frenar esta emigración.
También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso, con el Renacimiento, a la Edad Moderna.